Cuando transcurran las últimas horas del presente año 2023, la Constitución Política del Perú cumplirá 30 años. A lo largo de estas 3 décadas ha tenido 24 modificaciones entre enmiendas y reformas. Sin embargo, lo que no se percibe normalmente es la cantidad de mutaciones que ha tenido. Esto es, manteniendo el mismo texto originario, vía interpretación se entiende algo totalmente distinto a lo que se entendía a finales de 1993 cuando ingresó en vigencia. Y uno de estos temas justamente lo constituye el amparo residual, el amparo contra resoluciones judiciales, que es una de las instituciones, si se quiere, no solamente más importantes, sino más discutidas, porque la sola procedencia de amparo contra resoluciones judiciales implica enfrentarse a la autoridad de cosa juzgada, implica que se niegue un tanto aquella tutela urgente que obedece a la naturaleza del amparo para poder traer abajo un proceso que normalmente ha pasado por 2 o 3 instancias. Entonces, ya conociendo la importancia del amparo contra resoluciones judiciales, estamos en condiciones de decir que ha sufrido una mutación importante. Una cosa era lo que se entendía hacia fines de 1993, cuando amanece la Constitución actual, y otra cosa es la que se entiende en nuestros días. De ello hablaremos unos minutos. Soy Guido Aguila Grados, docente de GACAL, y quiero presentarles una nueva entrega de Tribuna Constitucional, la mutación del amparo contra resoluciones judiciales. Sean todos bienvenidos. Esta denominada mutación constitucional que se ha dado con respecto del amparo contra resoluciones judiciales viene aparejada de justamente la regulación. Es decir, los cambios se han ido dando respecto a la regulación constitucional, a la regulación legal y finalmente a la regulación jurisprudencial. En esto consiste el núcleo de la mutación. Creo que podemos concordar en que la idea es que lo que regule la Constitución luego tenga una ley de desarrollo constitucional y posteriormente su aplicación jurisprudencial, para que en la misma línea, para que en el mismo sentido vayan consolidando lo que se llama el bloque de constitucionalidad. Sin embargo, aquí no ha sido de aquella dirección necesariamente. Comencemos entonces. Número 1, la regulación constitucional. Les pido que me acompañen a leer textualmente lo que la Constitución del 93 regula respecto de el amparo contra resoluciones judiciales. Ahí aparece artículo 200, inciso segundo párrafo. No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular. Con este enunciado podríamos estar en un primer momento, al cual se le ha denominado el contralor judicial negativo relativo. ¿Por qué contralor judicial? Porque las resoluciones judiciales de un proceso ordinario ingresan a un escaneo, a una supervisión, a una inspección, pero es negativa, porque el enunciado no procede contra resoluciones judiciales, y es relativa porque luego nos dice emanadas de un procedimiento regular, con lo cual queda claramente establecido que en una interpretación a contrario sí procedería cuando el procedimiento judicial ha sido irregular. Sin embargo, nunca se puede legislar por la excepción. O sea, la voluntad del constituyente de 1993 era que no proceda el amparo contra resoluciones judiciales, o de proceder sea de una manera excepcional. Por ello estamos ante un contralor judicial negativo relativo. Ahora, todo el debate a partir de la Constitución, de su promulgación en adelante, viene por aquella fórmula: procedimiento regular. Creo que podemos convenir que se trata de un concepto abierto e indeterminado.
y que claro, posteriormente con la doctrina, con el apoyo de la jurisprudencia de aquellos años, se determinó que procedimiento regular era lo mismo que debido proceso. Pero aún así, hablando del debido proceso, seguía sin tener muy definidos sus contornos, sus fronteras. Número 2. La regulación legal. La regulación legal viene de la mano del primer Código Procesal Constitucional del país y de Latinoamérica, que es el Código Procesal Constitucional del año 2004. Les pido nuevamente que me acompañen a su lectura. Artículo 4. Procedencia respecto de las resoluciones judiciales. Y hemos querido resaltar cuando dice que procede respecto de resoluciones judiciales firmes. Acá una primera condición. 2. Manifiesto agravio. Y número 3. De la tutela procesal efectiva. De lo que regula o regulaba, ya está derogado, el Código Procesal Constitucional del año 2004, podemos ver que se ha dado ya una primera mutación, un primer cambio. Ahora estamos ante un contralor judicial positivo, pero un contralor judicial parcial. ¿Por qué parcial? Porque vamos a ver que el control que se autoriza, ahora sí, lo enuncia en positivo, es un control sobre determinados derechos fundamentales. Sin embargo, al lado de este contralor judicial positivo, lo primero que se pide es una condición, una resolución judicial firme, es decir, una resolución judicial que haya adquirido la calidad de cosa juzgada. En otras palabras, la obligación del recurrente de poder agotar todos los remedios y los recursos, todos los mecanismos procesales para poder impugnar aquella decisión que le vulneraba derechos fundamentales. Y que cuando ya no hay más camino, recién recurrir al amparo contra resoluciones judiciales. Evidentemente, al no establecer qué tipo de resoluciones judiciales, su interpretación, como corresponde en el ámbito constitucional, siempre es pro homine lo más amplio posible, lo que conlleva a que pueden ser resoluciones de procesos ordinarios, de procesos arbitrales e inclusive de procesos constitucionales. Aunque esto de aquí, el mismo código lo prohibía, luego fue regulado de manera jurisprudencial. Y es allí donde aparece otra figura también importante y excepcionalísima, que es el amparo contra amparo. Sin embargo, si en la regulación constitucional la fórmula era el procedimiento regular, ahora la fórmula es la tutela procesal efectiva. Claro, en un momento, en la primera década del siglo XXI, se entendía generalmente que la tutela procesal efectiva era sinónimo de tutela jurisdiccional efectiva. Ya con el paso de los años, esto se va a regular de otra manera y se va a establecer que cuando se dice tutela procesal efectiva, se refiere a una sumatoria, a una ecuación que es de la siguiente manera. La tutela jurisdiccional efectiva, que comprende el acceso a la justicia y la ejecución de la decisión judicial, más el debido proceso, que ya sabemos que es un derecho fundamental continente, que en su contenido tiene otros derechos fundamentales que comienzan en la imparcialidad judicial, la posibilidad de contradicción, plazo razonable y terminan justamente en la autoridad de cosa juzgada. Hasta aquí entonces, de un contralor judicial negativo relativo, hemos pasado a un contralor judicial positivo parcial. Número 3. La regulación jurisprudencial. Casi de manera simultánea, con unos meses después, el Tribunal Constitucional va a resolver uno de los casos más importantes, más paradigmáticos, sin lugar a dudas, si en algún momento se quiere establecer las 25 sentencias más importantes que ha dado el Tribunal Constitucional, esta es una de ellas. El caso Apolonia Colca Ponce, un expediente que viene de Huamanga y que estuvo numerado con el 3179 del año 2004. Leámoslo juntos. Observen que lo que hemos querido resaltar es la parte referente a que comprende a todos y cada uno de los derechos fundamentales.
Es decir, ya no es solamente el derecho los derechos ligados a la tutela procesal efectiva. Y luego, por si fuera poco, siempre en el fundamento número 20 lo regula en la parte final. En armonía con el contenido constitucionalmente protegido de todos los derechos fundamentales. Como podemos ver, a diferencia de la regulación legal que establecía solo la tutela procesal efectiva, lo cual puede entenderse como si se tratara de derechos solamente procesales, ahora no. Ahora, el Tribunal Constitucional dice, a ver, en la regulación constitucional, en el primer párrafo, se establece que el amparo protege todos los derechos fundamentales, a excepción de los protegidos por el habeas corpus y por el habeas data. ¿Por qué? En el amparo contra resoluciones judiciales, ese radio, ese diámetro, esa onda de protección se va a relajar, se va a disminuir. Por ello, vía jurisprudencial ya tenemos a un nuevo tipo de contralor, que es el contralor judicial positivo total. En otras palabras, vía jurisprudencial se produce un nuevo cambio, se produce una nueva mutación que es la que ha quedado hasta nuestros días. Esto es, la procedencia del amparo contra resoluciones judiciales por la vulneración de cualquier derecho fundamental, sea de naturaleza material o sea de naturaleza procesal. Y esto es lo que ha quedado. Este es el diseño final del amparo contra resoluciones judiciales. Entonces, ¿cuál sería, según la metodología de Gacall, el cuadro que quedaría producto de esto? Sería la mutación de el amparo contra resoluciones judiciales. Primero, teníamos un contralor judicial negativo relativo, es decir, procedía por la vulneración del debido proceso solo de manera excepcional. 2. Con la regulación legislativa se cambia a un contralor judicial positivo parcial, es decir, procede el amparo contra resoluciones judiciales por la vulneración de derechos de naturaleza procesal. Y tercero, por último, hemos evolucionado, se ha mutado al contralor judicial positivo total, es decir, el amparo contra resoluciones judiciales procede por la vulneración de cualquier derecho fundamental. Esto es, el texto constitucional, insisto, lo dicho en el prefacio de la presente entrega, sigue intacto, sigue señalando que no procede el amparo contra resoluciones judiciales, no procede cuando éstas vengan de un procedimiento regular. Sin embargo, a lo largo de estos 30 años ha tenido estos cambios solamente vía interpretativa, a lo cual se denomina mutación constitucional. Un bonus track en el epílogo de la presente entrega. Lo normal es que si la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como supremo intérprete de la Constitución, como hemos visto, da el modelo final que establece que hay un contralor judicial positivo total, se supone que si esta jurisprudencia es del año 2005, puede entenderse que no la haya abrigado el Código Procesal Constitucional del año 2004. Sin embargo, este código ha sido reemplazado por el Código Procesal Constitucional del año 2021, es decir, cuando ya esta doctrina jurisprudencial impuesta en la sentencia Apolonia Colca Ponce, la que hemos visto, tenía 3 lustros, no ha sido recogida por la actual legislación procesal constitucional. Es decir, lo que el Código Procesal Constitucional del año 2004 regulaba en su artículo 4, lo regula actualmente el Código Procesal Constitucional del año 2021, como pueden verlo acá. No le sobra ni le falta ni una coma. Es decir, no solamente habiendo una jurisprudencia sobresaliente, sino que además de una aplicación erga omnes, el legislador no la reguló dentro de la legislación procesal constitucional, lo cual obedece a un extravío una vez más. Suscríbase a Tribuna Constitucional y si ya lo hizo, difunde el canal, que siga aumentando esta familia académico-jurídica. Y si considera que en estos temas hay que profundizar mucho más, claro que sí, lo encuentra en las diversas asesorías y cursos que brinda Gacall Escuela de Derecho.
Han sido muy amables, muchísimas gracias, que estén bien.